Bueno, vamos a hablar de las cuentas de ahorros, de los fondos de pensiones. Este es un tema que nos está preocupando a todos los peruanos. Y primero queríamos conocer un poco... Bueno, yo tengo varios proyectos de ley, uno de ellos es este precisamente, que entiendo, acepto y entiendo de alguna manera que el Estado se preocupe a través de operadores privados en que tú a los 20 años tengas un ahorro que te permita vivir después de los 65 años, de los 45 años estás aportando a las AFP. Sí. Esto se puede tender, discutible, en fin. Pero que tú llegues a los 65 años y que tu fondo nunca se liquide y que te lo estén dando hasta que tú cumplas 110 años, me parece una burla. Y el principal del fondo, por eso es que es tan poco lo que tú recibes, es que hay una parte de la reserva, o sea que tú has ahorrado todo para tus hijos o tus herederos, y si no los tienes, eso va a un fondo común y se reparte entre 5 millones de afiliados, ¿no? También me parece absurdo que tú no puedas decir a los 65 años lo que haces con tu dinero, me parece absurdo. Ahora bien, en este proyecto de ley, que es el 2724... Pero un segundo, Víctor Andrés, ¿le parece absurdo que los jóvenes independientes tengan que tener como un seguro atrás? Porque también, mire lo que pasa con muchas personas mayores que llegan a los 70, 75 y no tienen dónde caer. Son independientes, el independiente es independiente porque muchas veces quiere ser algo así y tiene su manera de ahorrar las cosas. Y en todo caso, ¿por qué lo vas a obligar? Que sea voluntario. Dale incentivos, por ejemplo, un incentivo, que se deduzca tu aporte del impuesto a la renta. Es un incentivo. Pero a propósito de la descripción que ha hecho el congresista Víctor Andrés García de la UNDE, hemos visto que meneaba un poco la cabeza acá. Sí, el economista Santillana. ¿Verdad? No estoy, a ver, aclaremos las cosas. Yo estoy a favor de un sistema de pensión privado que ha demostrado que es más eficiente que los modelos estatales. Eso no hay dudas al respecto. Parte de la crisis europea que tenemos es una crisis porque el estado de bienestar europeo está quebrado. O sea, no hay vuelta que darle. Es más, hay iniciativas en el mismo Inglaterra para que se inicie un sistema privado de pensiones, tal igual que fueron líderes los chilenos. En Estados Unidos también. Claro. En Estados Unidos también. Entonces, hay un tema de que cuando tú, al señor Vitocho, tú aportas a una olla en común, en que tú no sabes cuánto aportaste, ni tienes ninguna relación directa con tu aporte, los estados han probado que son malos administradores de esto. Entonces, al final, quiebran. El sistema de pensiones peruano, la ONP, está quebrado. O sea, se sabe que eso no va a poder mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque parte de la pensión que ellos pagan, una parte importante, es transferencia directa del Tesoro Público. ¿Pero qué pasa con el argumento Entonces, ahora lo del congresista, veamos. Los sistemas de pensiones lo que hacen son, digamos, bolsas de dinero y tú determinas qué tipo de fondo vas. El 1 es de menos riesgo, al 3 es de más riesgo. Y la idea es que cuando tú eres joven puedes aceptar mayor riesgo que cuando ya estás cercano a jubilarte. Y es a partir de ahí que se va liquidando lo que ha sido tu fondo más los intereses que ha ganado tu fondo. Y tienes, digamos, tú decides, al final a tus 65 años con el modelo peruano, tú decides si vas a renta vitalicia, que eso se hace con una empresa de seguros, o vas a un retiro programado. ¿Ok? Entonces la idea es que ese fondo se liquide en tantos años. Sí, pero hay una pregunta puntual, porque yo no tengo el derecho de sacar todo mi fondo, o sea, mientras yo vivo, no cuando me muero. Lo entiendo y tienes mucha razón, y es más, si nos vamos por el tema de libertad, ¿por qué nos obligan a hacer esto? Y nosotros tendríamos la libertad de hacer con nuestro dinero lo que quisiéramos. Claro. Ni siquiera debiera ser obligatorio. Eso es lo que queremos. Ya, entonces el tema es que los agentes económicos no son buenos para mirar a largo plazo, porque todo el mundo quisiera consumir ahora y no guardar para el futuro. Pero con ese principio se interviene toda la economía, es decir, los agentes económicos no saben lo que les conviene, en consecuencia el Estado tiene que disponer por ellos. Es que el Estado interviene porque sabemos que si no vamos a tener con un gran plan pensión 65, pues, ¿y quién va a pagar eso? ¿Ok? Entonces hay que entender, o sea, este sistema funciona ahora. Que la modalidad peruana, creo que se han cometido muchos abusos, por supuesto que sí. Mucha gente nadie va a vivir hasta los 110 años. No, es que eso es una caricatura de una explicación que han dado. Lo que pasa es que... ¿Una caricatura? Es que, por supuesto, porque ninguno planea, en ninguna AFP planea que la gente a la cual ellos atienden va a vivir hasta los 110 años. Eso es
que hicieron una tabla actuarial y encontraron que hay una pequeña proporción o probabilidad que alguien sobreviva 0.3 creo que ¿okay? Sí. Entonces no es que todos vivimos hasta los 110 años, sino que hacen una tabla actuarial y hacen una distribución de frecuencias de cuánta gente van a tener que atender a distintos grupos de edad. Entonces el caso 110 es el caso más extremo. ¿Hay probabilidad que alguien viva hasta los 103? Sí. ¿Cuánto es la probabilidad? 0.0001. Ya casi cero. Y entonces esa es la proporción del fondo que guardan para esa persona que llega a esa edad. Entonces, ahora, que deberíamos tener otros mecanismos para atender a los clientes, otras posibilidades de inversión. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros como consumidores deberíamos exigir, o sea, hay 5 millones de personas que cotizan, que están en la cotización de las AFPs. ¿Cuántos cotizan efectivamente? 2 millones. ¿Ok? Entonces, mucha gente, por ejemplo, la pensión promedio en soles que están sacando ahora es 801 sol. ¿Cuánto es el salario mínimo? 750. Entonces la gente va a decir, qué horror, ¿cómo me voy a retirar y me va a pagar 801 soles? Es que hay otro tema que tenemos que atender también, que tiene que ver con la formalidad del mercado laboral peruano. Muchas personas son independientes porque no quieren participar de todos esos descuentos y cargas laborales que significa estar en planilla. Entonces, ¿qué hace? Lo que deberíamos hacer es rehacer el mercado laboral, que el salario vaya directo a la vena del trabajador y reducir en lo máximo posible todas estas prestaciones sociales. A ver, ¿qué cosa es lo que propone el congresista García de la UNE? ¿Tú has trabajado para la AFP? Parece, ¿no? ¿No has hecho ninguna consultoría? He trabajado para una presentación en provincias de AFP. Eso sí. Por eso. Yo sabía eso. No, pero yo la pregunta, ¿no? No, pero que tú has trabajado para las AFP, pues. No, he trabajado para la asociación de AFP. Pues eso es lo mismo, pues, es lo mismo. Entonces eso ya te quita un poco de autoridad para hablar sobre el tema, ¿no? Pero vayamos al tema, renta vitalicia. El 80% va a la renta vitalicia. Tú a los 65 años no puedes retirar tu fondo. Es tuyo y no lo retiras. Es como una torta detrás de una vitrina. Que la ves, es tuya, es tu santo, quieres gozarla y no puedes ni tocarla. O está detrás de una vitrina. Pero si tú no cotizas al Estado, yo no he interrumpido, yo no he interrumpido y creo que no me interrumpa. La renta vitalicia. Sí, pues, tú puedes irte a una renta vitalicia, el 80% va a una renta vitalicia. Y pierdes la propiedad del fondo. La pierdes. ¿Por qué la pierdes? Porque va a la compañía de seguros que te da, se supone, una mayor rentabilidad, pero pierdes el fondo. Mueres y el fondo desaparece. ¿No va a tus herederos? No, sí, no. El segundo, retiro programado, que es la otra opción. Sí, pues, va disminuyendo conforme va avanzando, pero hasta los 110 años. Esa tasa de 110 años es una tasa copiada de Chile año 85. Y Chile la copió el año 85 porque ellos implementaron el sistema el año 82, la copió de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, las AFPs funcionan de manera voluntaria y funcionan bajo otro sistema. Y esa tasa del año 85 de Chile ha sido copiada al Perú hasta el día de hoy. 20 años y no han hecho su tasa de mortalidad nueva, lo cual me parece espantoso. Dice, te retiro programado, ¿qué pasa? Si tú te mueres a los 85 años, hereda a tu mujer, le dan el 40%, a tus hijos menores de 18 años, le dan el 15% a cada uno. Pero si no tienes nadie, bueno, irá pues algún sobrino. Nunca liquidan la cuenta, nunca te pagan nada. Y tú estás trabajando para sobrinos que no conoces seguramente. Y si ese fondo finalmente no hay nadie que lo reclame, ese fondo va a un fondo legal que se reparte entre 5 millones de peruanos. Es decir, injusto, entonces tú has trabajado para 5 millones de peruanos como si fuese solidario. Ese es una estafa. Pero ahora más, volvamos al tema de las rentas. Sí, pues se lo ha dicho bien. 800 soles es el promedio del 85% de las personas. Aquí tengo la relación, 85%. O sea, si tú hoy día tienes 140.000 soles, recibes 700 soles de cualquier banco o caja de ahorros. Es un promedio de entre 5 y 6% de interés. O sea, la caja me da más, el banco me da más. 6% de interés que te da cualquier caja de ahorros, tú recibes 700 soles por 140.000, que es lo más o menos te podrían dar en el otro lado. Hay una diferencia. Que el fondo sigue siendo tuyo, el capital no se gasta, sigue siendo tuyo. El otro lado te pagan lo mismo, pero te va disminuyendo porque es a cargo de tu capital. Entonces, por Dios. Y entonces yo prefiero eso, yo prefiero que den libertad a las personas, que nos den libertad. Pero hagan algo, ¿no? Bueno, estamos tratando de hacer que den libertad a que hagamos lo que queramos. O sea, entiendo que tú eres irresponsable a los 20 años y no sabes qué hacer con tu dinero. Lo entiendo a los 20 años.
Pero a los 65 años que seas irresponsable sabiendo que ya no vas a trabajar más y no vas a ganar un centavo, no puedes. A esa edad sí cuidas tu dinero. Y hay que darle libertad al hombre de 65 años para que pueda disponer del mejor sistema que crea más conveniente. Pero no debería ser igual libertad para todos los adultos. Claro. Bueno, pero no sé, pues si comenzamos a diferenciar bueno, cuando tiene 20... sí, yo creo que sí. Pero por supuesto que sí, uno pero por lo menos empecemos por la edad de la jubilación. Pero con su propuesta, uno solo tendría libertad a los 65, bueno, o sea, yo no podría tener libertad en este momento, porque yo quiero mi plata, no la quiero en la FP. Pero por suerte, oye, señor, se ha muerto, por ejemplo, y lamento mucho la desaparición, y de aquí le doy mi pésame muy sentido a sus familiares. Se ha muerto Fuy Dubá a los 58 años. Sí. ¿Qué pensión va a recibir? ¿O qué van a heredar sus herederos? Si él hubiese sabido que tenía una enfermedad, le podían pagar a los 58 años, devolverle todo lo que tenía, sabiendo que se podía morir. No es el caso, por supuesto, pero podía ser el caso que tuviese una enfermedad terminal. ¿Qué pasa hoy día con las personas que tienen 50 años o 60 con enfermedades terminales? ¿Le pagan algo? No pueden ni curarse, tienen plata ahí guardada y no pueden darle ni un centavo para que puedan curarse o por lo menos tener una muerte digna con una buena asistencia médica. Pero quienes abogamos por la libertad, Víctor Andrés, nos chocamos. No hay libertad, hay esclavitud. O sea, las FP no saben que Castilla existió, que había un señor Ramón Castilla que dio la libertad a los negros y a los y todos los tributos a los indios. Esos señores no conocen eso, creen que vivimos la época de Castilla y hay esclavitud. Acá te puedes casar libremente con una FP, pero nunca la dejas. Te vas a divorciar. No hay divorcio. Nunca te divorcias. Ya, pero quiero llegar a esta pregunta de los que abogamos por la libertad nos estrellamos con el discurso del Ejecutivo, el discurso político, de que no estamos entendiendo lo que es una pensión. No, es que la hacen para no entender. La hacen para que... Pero a ver, ¿qué dice? Pero hay un tema, pues. En este momento... Creo que ya perdió el señor Santillana. No sé, veremos. A ver. Si tú no pagas 20 años al Estado, no te dan pensión. ¿Por qué? Y cuando llegas a los 65 y has pagado 20 años y lo demuestras, ¿acaso tú puedes sacar toda la plata que le has dado al Estado? Tampoco. Es otro sistema. Disculpa, tampoco. Es otro sistema. Entonces, no es solamente las AFPs. El otro sistema tampoco puedes sacar todo lo que aportaste. Los dos sistemas no permiten al individuo disponer libremente en cualquier momento de su dinero. Ahora, la idea de esto de pensiones, el sistema privado, es que tú le das el dinero a un conjunto de gente que supuestamente sabe manejar dinero, money managers, que lo invierten en distintos tipos de instrumentos y la idea es que esos instrumentos en el largo plazo te van a dar una mayor rentabilidad. Esa es la idea. El problema que tenemos hoy es que el sistema tiene el 93, o sea, va a cumplir 20 años, ¿ok? Entonces, las personas que están ahora retirándose o recibiendo pensiones, uno, reconozcamos, pues los ingresos de los peruanos no son como para esperar una pensión decorosa, número uno. Número dos, mucha de la gente que fue convencida de participar en esto, nunca debió entrar a esto. Y hubo una publicidad engañosa para hacerlos entrar. Porque a los vendedores le pagaban por comisión por cuánta gente traías, no importando el caso particular que trajeras. Entonces, yo entiendo... Y muchos fueron obligados, ¿eh? En muchos centros de trabajo. Por supuesto que sí, pues ya, no entonces salir. Claro. Exactamente. Es que no, hay que entras a uno o entras a otro. Entró a la FP porque, ay, qué linda la FP. No, mucha gente fue obligada a entrar a una en cualquier centro de trabajo, cuando tú entras a trabajar en una empresa, tú mismo te obligan a escoger Sistema Nacional de Pensiones, AFP. Pero eso está mal, pues, porque uno puede tener la libertad de decir, no quiero, yo voy a hacer, ya veré qué hago con mi sueldo. O sea, ¿por qué esa imposición del Estado de decir, no, te tenemos que descontar tanto por ciento, y tú dices, y si me muero mañana, ¿y qué hago? O sea, prefiero yo administrar mi plata. O prefiero yo administrar mi dinero. Como y no pagar una comisión para que lo administre otro. Claro, además, mejor me voy a un banco. No, a una caja municipal que te da más que un banco. Banco lo pongo a plazo indeterminado. O una propiedad con ese dinero que me da una renta. El problema es que compro una propiedad con ese dinero que me da una renta. O vas a acumular para comprarte un inmueble. O sea, estos señores que dicen que son sabios, nos hemos enterado a raíz de la venta de la Pampilla o de la compra de la Pampilla por Perú, que estos señores de la AFP habían invertido nuestro dinero en Repsol, ¿sí pues? Y Repsol es un pequeño negocio, estaba perdiendo plata, o sea, nuestro dinero en Repsol. Nadie sabe cómo invierte, dónde invierte.
¿Dónde está? Hay una relación de supuestas inversiones. Sector inmobiliario tanto, sector carretera, pero no hay un detalle de cuánto invierten cada dinero nuestro en todas partes del mundo. Su propuesta no creo que vaya a pasar, congresista, en este Bueno, Congreso. porque tenemos al señor Castilla, que es un abogado de la CFP, porque ayer ha dicho que hay que sí o sí en agosto se le descuentan los independientes. Y tiene la bancada nacionalista que va a apoyar a Castilla. Yo espero que eso cambie. A los menores de 40 años. Sí. Independientes menores de 40 años. Teníamos perdón, sí, algo más. No, que me parece injusto, Mario, porque yo creo que uno tiene que manejar su fondo. O sea, hay mucha gente que llega a los 65 y no retira todo. O sea, ¿por qué? Puede, pues. Pero qué mal, pues, que no se puede. Es mi plata, usted se mató trabajando por sus ahorros. Totalmente de acuerdo. Por eso hay que exigir como consumidores que la cuenta nunca se llega a liquidar. Nunca. Ahora, yo mandé una carta a la ONP para que me diga cuántos peruanos llegan a 110 años. ¿Sabes cuál es la respuesta? Uno, claro. O sea, que le dieron su DNI además. Uno. O sea, por un peruano aplican una tasa de mortalidad importada de Chile, que a su vez fue importada de los Estados Unidos. Está bien. Eso es una vergüenza. Lo que tenemos que exigir nosotros los consumidores es que nos den mejores productos para poder decidir. Y si ninguno nos convence, estoy de acuerdo contigo. Nos va la obligatoriedad no debiera existir en ningún caso, que ofrezcan las posibilidades. O sea, la idea es que... ¿Pero usted no es liberal? No libertino. No sé, yo sentía que usted era liberal por sus artículos. O sea, lo que deberían de darle al ciudadano peruano es la libertad de elección. Ahora no hay libertad. Pues. No hay libertad, pero tampoco hay información, tampoco hay transparencia de quienes nos proveen el servicio. Por eso hay todas estas quejas. Muy bien. Este es un tema que da para más. Seguramente tendremos otros invitados. Y hay que decir que no el hecho de que una persona haya desarrollado en algún caso una consultoría inhibe de exponer sus argumentos o les resta, pero hay que validez, ¿no? reivindicar a Ramón Castilla. Bueno, libertad. A diferencia del otro Castilla que ha mencionado usted. Por eso. Dos Castillas, uno no liberó y el otro no. Uno contra el otro. Castilla es su Castilla, ¿no? Con razón, solo de Cañete le gusta, pues. Claro. Muy bien. Hasta aquí el programa de esta noche. Nos vemos mañana por la noche a esta misma hora, en este mismo Vaticanal, como decíamos. En este mismo Vaticanal. Buenas noches.